Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21. Y si tú no tienes tu Biblia, bueno, va a aparecer en las pantallas, y si no, puedes seguirme con tus oídos, porque el día de hoy estoy seguro que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Muy bien, Lucas capítulo 12, versículo 15, dice: Luego dijo Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Cuando hablamos de avaricia, las personas suelen creer que tiene que ver únicamente con temas financieros, con temas de dinero. Pero Jesús nos dice, hey, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía muy buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Al parecer en esa temporada le había ido muy bien y había cosechado más de lo común. Y el versículo 18 dice, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Versículo 19. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Ponte cómodo, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios ese mismo día le dijo, eres un necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se va a quedar con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, dice el versículo 21. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hasta ahí. He titulado a este mensaje, El corazón y la avaricia. El corazón y la avaricia. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Muchas gracias por tu palabra. Porque si no fuera por tu palabra, nuestra vida estaría perdida. No tendríamos esperanza, Señor, de poder vivir como tú quieres que vivamos. Ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes a discernir en nuestros corazones la verdad de nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Y su palabra es un tesoro para nuestras vidas. En Discovery Channel hay un programa que se llama Tacaños Extremos. Y si usted dice, no, yo no tengo cable, pastor, bueno, no se preocupe, búsquelo en YouTube. Ahí aparecen todos los episodios de todas las temporadas. Y básicamente, ¿verdad? El programa consiste en que los productores van a la casa de personas que viven en Estados Unidos que se autodenominan como tacaños. Entonces, todo el programa está muy bien formulado para irte envolviendo. Y al principio del programa aparece el protagonista de la historia, dice su nombre, y cuando termina de decir su nombre, él menciona la frase, y soy un tacaño extremo. Entonces, desde ahí dices, órale, ¿verdad? Ahora, quizá usted se pregunte, oiga, pastor, ¿y a poco sí son muy extremos esos tacaños que salen ahí? ¿No será que están exagerando para llamar nuestra atención? Mire, si usted nunca ha visto el programa, cheque lo siguiente. Hay un episodio que muestra la vida de un hombre que solo le baja al baño una vez a la semana para ahorrar agua. Imagínese, bajarle al baño solo una vez a la semana para ahorrar agua. Eso sí es tacaño. Y hoy hay otra persona, seguramente lo ha visto por ahí en internet, porque es muy viral, donde una persona, ¿verdad?, se baña con la ropa puesta. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar el jabón con el que se baña para lavar su ropa y no tener que gastar en lavandería y todo esto. Hay otro todavía mucho más extremo. Bueno, sí, a mí me pareció muy extremo. Es una chica que va a los baños públicos y toma las toallitas sanitarias, ¿verdad?, las sanitas, se seca una vez con ellas y después se las guarda
¿Para qué? Para después reutilizarla como servilleta. Imagínense nada más. Esos son los tacaños extremos. Bueno, pues el día de hoy continuamos con la serie de mensajes titulada Enemigos del Corazón. Y hasta aquí hemos aprendido sobre dos enemigos. El primero de ellos fue la culpa. Y aprendimos que la culpa se desarrolla en nuestros corazones cuando nos sentimos en deuda con otras personas. Y aprendimos el poder de la confesión, el poder de reconocer cuando nos hemos equivocado. La semana pasada, y uno de mis favoritos, y si usted no lo ha escuchado, por favor hágalo, hablamos acerca del enemigo de la ira. Y dijimos que la ira aparece cuando otros están en deuda con nosotros. Y hablamos sobre la importancia de perdonar a los demás. Y el día de hoy quiero compartirte acerca del tercer enemigo, el enemigo de la avaricia. Y este enemigo no llega a nuestros corazones cuando sentimos que les debemos a otros o cuando otros nos han quitado algo que nos pertenece. No, la avaricia, curiosamente, aparece cuando tú y yo llegamos a creer que nos debemos algo a nosotros mismos. Una persona que batalla con la avaricia, una persona que es avara, llega a creer que no tiene lo suficiente, que necesita siempre más para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, no sé si a usted le ha pasado y se ha dado cuenta, ¿verdad?, que cuando va por la carretera, sobre todo en una autopista, y se avecina una curva peligrosa, hay señaléticas kilómetros o metros antes de que usted llegue a esa curva para que tenga precaución y la pueda tomar de forma correcta. Lo mismo sucede si usted y yo vamos a la ferretería, ¿verdad?, y compramos un producto que necesita manejarse con cuidado. En el mejor de los casos, esa botella va a venir señalada y nos va a decir, ¿verdad?, todas las precauciones que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque al manejarlo de forma incorrecta podemos correr peligro. Bueno, lo mismo sucede con la avaricia. Si usted se da cuenta, Jesús hace un énfasis muy preciso en que debemos de tener cuidado. Lucas 12, versículo 15, leímos y dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se puede medir por cuánto tiene. Y sabes, todos entendemos esto, pero muchas veces es difícil de reconocerlo. Pero, ¿de verdad la avaricia es tan peligrosa? ¿O será que Jesús estaba exagerando un poco como para meternos ahí un poquillo de miedillo, verdad? Ayer estuvimos aquí trabajando y con los aires acondicionados de allá arriba, ¿verdad? Y Víctor, el chino, tiene muchos años de ser cristiano, él no se congrega con nosotros, pero yo tengo ya bastante tiempo de conocerlo. Y me dice, justamente le pagué, ¿verdad?, el servicio que él hizo, y dice: de una vez, pastor, para apartar mi diezmo. Ya, pues le pagué, ¿verdad? Y dice: es que, ¿sabes qué? Dice: mi vida cambió desde que tuve un encuentro con Jesús. Entonces yo dije: no, pues seguramente, ¿verdad?, me está hablando de hace años, ¿no? Y le dije: ¿y cuándo fue tu encuentro con Jesús? Dice: hace 15 días. Le dije: ¿cómo crees? Dice: oh, bueno, yo me encontré con Jesús cuando era pequeñito, ¿verdad? Pero apenas fue el encuentro con Jesús hace 15 días y yo salí de ahí muy decidido a hacer las cosas bien con Dios, ¿no? Pero me dijo algo. Dice: mira, yo tengo mucho tiempo, ¿verdad?, caminando con el Señor, pero siento que cuando acepté a Jesús en mi corazón, lo hice más por miedo que por otra cosa. Le digo: ¿por qué? Dice: es que había una hermana en la iglesia que un día, yo de 8 años, ¿verdad?, así me paró en seco y me dijo: chino, ¿te quieres ir al infierno? Y yo le dije: no me quiero ir al infierno. Entonces acepta a Cristo Jesús en tu corazón, porque el infierno es así, así, así. Dice: y no me quedó de otra, amigo. Dice: yo le dije: no, pues sí, vámonos ahorita, o sea, yo acepto a Cristo, ¿verdad? Yo no me quiero ir al infierno. Y entonces dice, él aceptó a Cristo. Y entonces a veces podemos ver este tipo de declaraciones en la Biblia donde decimos: ay, ¿a poco sí es tan peligrosa la avaricia? ¿O será que Jesús nos quería meter miedo? Y mira, no, la avaricia sí es muy peligrosa. Y hay al menos 3 razones por las que es peligrosa para nuestras vidas. La primera de ellas es porque la avaricia no respeta estatus económico. A veces llegamos a creer que las personas que batallan con este tema son personas que tienen, pero no es así.
aún las personas que no tienen lo suficiente o que no tienen mucho, pueden desarrollar comportamientos avaros. Y esto lo hace muy, pero muy peligroso. También la avaricia es peligrosa porque la gente que la padece cree haberse ganado todo por su propio esfuerzo y constantemente deja de lado a Dios como una persona fundamental que fue la que le ayudó para obtener lo que tiene. Y el día de ayer me encontré con un versículo que quiero que escuches, que apuntes, que registres, ¿verdad? Porque es muy claro cómo lo dice Deuteronomio 8:17 al versículo número 18. Dice, todo esto Dios lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza por mis propias fuerzas y mis propias energías. Y checa lo que dice el versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Iglesia, contrario a lo que muchos puedan pensar, nuestro Dios es quien nos da la fuerza para obtener todo lo que necesitamos. Si tú el día de hoy dices, no, es que yo soy muy buen vendedor, Dios fue el que te dio esa capacidad. Oye, pastor, yo tengo mucho talento para cocinar. Dios fue el que te dio ese talento. Pastor, pero yo soy el que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para tomar el camión, ¿verdad? Y llegar a la planta y poder ubicarme en el lugar de trabajo donde puedo conseguir el sustento para mi familia. Dios es el que permitió que tú abrieras los ojos cada mañana para que llegaras hasta ese lugar. Y me encanta cómo lo dice el versículo 17, para que nunca se te ocurra pensar que has conseguido todo lo que tienes por tus propias fuerzas y por tus propias energías. Pero además, la avaricia es peligrosa porque es un enemigo silencioso. Como te dije, el programa de Tacaños Extremos está bien producido, ¿verdad? A mí me gusta mucho el tema de la producción. Y te das cuenta un poco del guión, de los tiempos, del timing, ¿verdad?, que va llevando el programa. Y de una forma muy discreta, casi imperceptible, ¿verdad? Los protagonistas de la historia utilizan o mencionan una historia con la que justifican el por qué se convirtieron en tacaños extremos. Entonces, una de ellas, ¿verdad?, dice, no, es que yo me convertí en una tacaña extrema porque yo de chiquita sufrí mucho con el tema del dinero. En mi casa tuvimos muy poco, ¿verdad? Y entonces ahora cada que algo llega a mis manos, me esmero por hacerlo rendir al máximo. La persona que reciclaba las sanitas, ¿verdad?, de los baños públicos, dice que ella se convirtió en una tacaña extrema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había quedado desempleada hace años atrás, ¿verdad? Y había entrado en una crisis financiera y le comenzó a ir terriblemente mal. Y entonces es aquí cuando nos damos cuenta que la avaricia es un enemigo silencioso, porque tú y yo podemos justificar este problema en nuestros corazones con historias que parecen muy razonables y que nos hacen comportarnos como nos comportamos. Y podemos llegar a decir, ¿verdad?, la mayoría de los que estamos aquí, no, yo no batallo con eso. Yo no soy avaro, pastor. Usted lo será, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Y ese es el problema. Podemos disfrazar la avaricia de muchas otras cosas más. Sin embargo, te tengo una muy buena noticia. A la luz de la Biblia, no hay ningún enemigo o pecado que podamos esconder. Nada se puede esconder a la luz de la Biblia. Si tú y yo queremos saber cómo está nuestro corazón, o cómo está verdaderamente el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, tenemos que permitir que la Biblia sea un espejo en la vida de esa persona. Luego hay jovencitos, ¿verdad?, que están enamorados de alguien, ¿verdad?, de la secundaria, de la prepa, que no conoce a Cristo y llegan y te dicen, pastor, pero es que es bien buena persona.
rescata perritos, le ayuda a su abuelita, ¿verdad? Él es el mejor, ¿verdad? Mira, muchas veces los actos de las personas pueden aparentar que esas personas son buenas. Y no digo que no sea así. Pero si tú y yo queremos conocer la verdadera naturaleza de una persona, es delante de la Biblia que tenemos que examinar ese corazón. Hebreos 4:12, en la parte final, dice que la palabra de Dios deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Así que durante los próximos minutos quiero invitarle a un diagnóstico. Vamos a diagnosticar juntos nuestro corazón y veamos qué tan llenos de avaricia se encuentran el día de hoy. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O se va a parar y se va a ir? Va a decir, no, ¿yo qué, pastor? Usted es el avaro. Ok, la gente avara no da con alegría y le cuesta mucho compartir. Una persona que vive gobernada por la avaricia no da con alegría y le cuesta mucho compartir. Pastor, ¿pero dónde dice eso en la Biblia? 2 Corintios capítulo 9, versículo número 7. Dice, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces el Señor nos dice, mira, no se trata de dar por dar. Tienes que tener una actitud a la hora de dar. Y si a ti te cuesta dar con alegría, ¿verdad? Y te cuesta mucho compartir con los demás, puede que tengas un problema de avaricia. Me encanta porque hemos escuchado muchas historias como estas, ¿verdad? Hay matrimonios donde uno de los dos tiene más este don, ¿verdad? Y está decidido a obedecer los mandamientos de generosidad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y normalmente sucede, ¿verdad? Las mujeres siempre son más generosas por alguna razón. No quiero decir que no haya hombres generosos, pero las mujeres responden más a temas de generosidad. Y hemos conocido historias, ¿verdad? De mujeres que dicen, pastor, es que mi esposo no quiere diezmar, pero yo diezmo a escondidas, pastor. ¿Cómo que diezmas escondidas, verdad? No te vaya a escuchar y te vaya a regañar. Pero tú ni trabajas, ¿cómo le haces? Ah, no, bien sencillo. Mi esposo me da mi chivo, ¿verdad? Y como yo quiero que el Señor nos cuide, nos bendiga y proteja mi hogar, de eso que me da para administrar la casa, yo aparto el 10% y se lo traigo de forma fiel al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno de los integrantes de nuestra familia batalla con la avaricia, pareciera como si los que estuvieran alrededor de él le tuvieran que rogar para dar. No solamente a la iglesia, sino a personas que están en necesidad. ¿Por qué? Porque hay un problema con la avaricia en sus corazones. Pero también la gente avara habla mucho y se preocupa demasiado por el dinero. Una persona que batalla con la avaricia habla mucho y se preocupa demasiado por el dinero. Mateo 6:25 habla acerca de esto. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tienen suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo este versículo añade suficiente ropa para vestirse. Porque podríamos decir que lo único que necesitamos es el alimento diario. Pero es como si Dios conociera el afán que muchas veces hay dentro de nuestros corazones por obtener más o incluso por obtener cosas tan sencillas como es la vestimenta. Dice este versículo más adelante, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo mucho más que la ropa? ¿Sabes algo? Cuando el dinero ha llenado nuestra boca y nuestra mente, es porque ha llenado también ya nuestro corazón. Lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú y yo estamos muy afanados con el tema financiero, cuando tú y yo, ¿verdad? Nuestra principal conversación con los otros es acerca de que no la estamos pasando bien, de que nos hace falta, de que las cosas están difíciles y estamos constantemente externando, ¿verdad? Nuestra preocupación respecto al tema financiero, entonces puede que tengamos un problema con la avaricia.
pastor, pero es que yo lo hago, ¿verdad? Porque pues necesito que las demás personas se pongan las pilas, que apaguen la luz de la casa, ¿verdad? Que no desperdicien el agua, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, muchas veces la avaricia se puede esconder detrás de situaciones que nosotros utilizamos para negar este enemigo en nuestro corazón. La gente avara no nos va a permitir que nos olvidemos de lo que han hecho por nosotros. La persona que es avara y da no va a permitir que tú y yo nos olvidemos de lo que ellos han hecho por nosotros. Hay personas que se rehúsan a pedir ayuda a otros porque se quieren ahorrar la cantaleta. No, es que si yo le pido ayuda a él, me lo va a cantar como canción de Juan Gabriel en Bellas Artes, ¿verdad? Bonito, bonito, bonito. Y cada que yo le recuerde algo, me va a decir, acuérdate que yo siempre estuve ahí, que fui la persona que vio por ti. ¿Por qué? Porque muchas veces el avaro puede dar, pero no va a permitir que nos olvidemos de lo que esta persona o de lo que él ha hecho por nosotros. De esto habla la Biblia, de esto habla la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo número 3. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te va a recompensar. Si tú tienes un problema, cada vez que apoyas a alguien para desprenderte emocionalmente de esa persona a la que has ayudado, puede que estés atravesando por un tema de avaricia. La gente avara discute por sumas insignificantes de dinero. La gente avara suele crear una cultura secreta del manejo de su dinero. Hay hombres que batallan mucho con que sus esposas y sus hijos sepan cuánto ganan. De hecho, uno de los tacaños extremos, ¿verdad? Invita a las personas que llegan con las cámaras a su lugar secreto. Dice, esta es mi cueva. Y adentro de la cueva él tiene una computadora. Y entonces mientras está toda la familia, él tiene un desglose, ¿verdad? De un Excel con todos los gastos. Pero se sale la familia del cuarto y él dice frente a la cámara, miren, les quiero enseñar mis cuentas secretas. Y entonces aparecen todos los ahorros que él tiene. Y la persona le pregunta, oye, ¿y tu familia sabe de esto? No, porque si les digo van a empezar a gastar como locos, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene avaricia tiende a crear una cultura secreta del manejo de su dinero. Y además, la gente avara no está contenta con lo que tiene. Ahí está el diagnóstico de la avaricia en nuestros corazones. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el momento más vergonzoso que la avaricia te ha provocado? ¿O cuál es quizá el momento más doloroso que la avaricia te ha provocado? Cualquiera que sea esto, quiero que estés seguro de lo siguiente. Dios no desea que continuemos siendo víctimas de un corazón lleno de avaricia. No importa si quizá una de las 5 o 6 oraciones que leímos acerca de un corazón lleno de avaricia forma parte de tu vida. Cualquiera que esto sea, Dios no quiere dejarte igual y Él desea que este enemigo salga de una vez por todas de tu corazón. Y cierro con esto. ¿Cómo puedo liberar mi corazón del enemigo de la avaricia? Lo primero que tienes que hacer, el primer hábito que tienes que desarrollar esta mañana para comenzar a ver frutos casi inmediatos de cambio en tu vida es reconocer tu condición. Reconoce tu condición. Filipenses 2, versículo 3 lo dice de la siguiente manera. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Mira, durante la serie de los 2 mensajes que llevamos ya, los 2 enemigos, en la semana o al finalizar hay gente que se ha acercado y me dice, pastor, la verdad yo sí batallo con el tema de la culpa, o sea,
Hubo una persona en el tema de la culpa que se acercó y me dijo, necesito pedir perdón, pero es algo con lo que yo he batallado mucho tiempo, pastor, ¿qué debo de hacer? Ya oré por ella, le di algunos consejos. Con el tema de la ira no se diga, ¿verdad? Escuché a muchas personas que me dijeron, yo batallo con el tema, yo soy muy iracundo, soy mecha corta, ¿verdad? Me enojo, es más, me estoy enojando con usted, pastor, al estarle diciendo esto, ¿verdad? Y es fácil que la gente reconozca cualquier otro enemigo. Pero muy pocas veces va a llegar alguien y nos va a decir, yo sí soy bien avaro. No, yo soy bien codo, pastor. O sea, es muy difícil que la avaricia pueda reconocerse en nuestras vidas. Es muy difícil que el que batalla con esto diga, sí es cierto, yo lo soy. ¿Por qué? Porque tendemos a disfrazarla de acciones que justifican nuestro comportamiento. Tendemos a disfrazarla de actos de precaución. Tendemos a disfrazarla de buena administración y hasta de sabiduría. Tendemos a disfrazar nuestra avaricia. No es que no hay que darle a la gente el pescado, hay que enseñarles a pescar. Ay, dame un consejo millonario, ¿verdad? Porque se ve que eres filósofo de la economía. Y entonces disfrazamos esto y comenzamos a vivir de una forma avara. Quiero ser transparente con usted. Quiero ser vulnerable esta mañana. Cuando yo estaba redactando el diagnóstico de un corazón lleno de avaricia, me di cuenta que tengo mucho que rendirle a Cristo Jesús con el tema de la avaricia. Constantemente en mi mente y mi boca se ven envueltas en preocupación por el tema financiero. Y digo algo, a mí me duele mucho que alguien me diga, ¿verdad?, que va a hacer algo, ¿verdad?, respecto a algo que yo le dije. A lo mejor le di un dinero y me dijo, te lo regreso tal día, y no lo haga. Me siento como traicionado, provoca ira, ¿verdad? Y a veces son cantidades insignificantes. Y cuando yo estaba redactando esto, le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque tengo que rendir mi corazón. Y mientras yo estaba haciendo esta oración, las justificaciones aparecían. No es que seas sábado, es que eres precavido, es que no te gusta que la gente falle a su palabra. No, hay un problema de avaricia que tiene que ser atacado y sacado de nuestras vidas. Reconozca su condición. ¿Puede ser vergonzoso? Imagínese qué tan vergonzoso para mí es estar reconociendo esto. Pero a menos de que no lo reconozcamos, entonces la obra de Dios no podrá ser verdadera en nuestras vidas. Una vez que reconoce su condición, tiene que renunciar al miedo. Renuncie al miedo. Si algo sostiene o fundamenta un corazón lleno de avaricia, es el miedo. Si el miedo no existiera, la avaricia tampoco estaría dentro de nuestros corazones. Si el miedo no existiera, la avaricia no estaría dentro de nuestros corazones. Y para esto le quiero leer un solo versículo. Salmo 23, versículo número 1. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Si el Señor es nuestro pastor, no debemos de temer. Tenemos que confiar que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. No lo que creamos tú y yo que necesitamos, sino lo que Él sabe que necesitamos. No por aquello que nos afanamos rotundamente por conseguir y por lo que trabajamos cientos de horas, ¿verdad? Muchas veces abandonando o dejando a la deriva a nuestra familia. No, Él está sumamente comprometido contigo y conmigo a darnos todo lo que necesitamos. Y esto tendría que ser suficiente para renunciar al miedo. Porque cuando una persona batalla con el tema de la avaricia, es porque detrás de ella se encuentra un profundo temor
a que Dios nos supla sus necesidades. Pero déjame decirte esto. Si has declarado al Señor como tu pastor, no tienes por qué preocuparte. Y apunté 3 oraciones que quiero que te lleves el día de hoy. La primera, Dios te ama. Él no te va a dejar a la deriva. Pero se ve muy oscuro, se ve muy desértico, se ve con poca vida lo que hay delante de mí. Dios te ama y Él no te va a dejar a la deriva. Lo segundo que quiero que escuches es que para Dios eres importante. Él te va a sostener. A Dios le importas. Por eso te puso en este plano terrenal. Él se va a encargarte de sostener. Y lo tercero que quiero que recuerdes es, no tengas miedo. Dios suplirá todo lo que tu vida necesita. Lo va a suplir, sí o sí. A veces es muy fácil que estas cosas se nublen, sobre todo cuando el panorama, insisto, es gris, es desértico, vemos como que nada florece. Pero algo que a mí me ha servido mucho en medio de estas temporadas es recordar que Dios siempre me ha sacado de ahí. Y cuando recuerdo eso, entonces digo, si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a volver a hacer. Porque para Él soy importante y Él me va a dar todo lo que necesito. Por último, a menos de que tú y yo cultivemos una generosidad que transforme nuestra manera de vivir, entonces la avaricia dejará de gobernar en nosotros. No sé si te diste cuenta, pero la parábola que leímos al inicio en Lucas capítulo 12, versículo 15, dice que la solución que este hombre encontró para almacenar todas sus cosechas fueron crear graneros más grandes. Ahora, él podía crear graneros más grandes o bien podía tomar la decisión de ser generoso con las personas que no tenían para compartirle de lo que él había cosechado. Sin embargo, eso no sucedió. Y por eso Jesús lo llama necio. Pero además Jesús le dice, Dios le dice, Jesús en la parábola le dice, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se va a quedar con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Sabes? Sí o sí, cuando tú y yo partamos de este mundo, alguien se va a quedar con lo que hemos trabajado. Sí o sí, en manos de otras personas terminarán todos nuestros esfuerzos. Sin embargo, si queremos desarrollar una generosidad que transforme nuestra manera de vivir, tú y yo podemos tomar desde este momento decisiones para que otros disfruten de lo que el Señor nos ha dado. No sé si te has dado cuenta, pero cuando regularmente nos va mal financieramente, tendemos a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no tengo los clientes que necesito? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué hay recorte de personal? ¿Por qué no cae nada, verdad, de lo que mis clientes me deben? ¿Por qué? Tendemos a preguntarle a Dios por qué cuando las cosas van mal. Pero no sucede lo mismo cuando nos está yendo bien. Difícilmente cuando recibimos bendición de parte de Dios, le preguntamos, Señor, ¿por qué me llegó este dinero con el que no contaba? Señor, ¿por qué tengo tantos clientes? Señor, ¿por qué si yo no lo busqué, me llegó este aumento? Tendemos a hacerlo bajo la primera circunstancia, pero no a hacerlo bajo la segunda. Porque cuando sucede lo segundo, creemos que la razón principal y única por la que Dios nos bendijo es para que nosotros pudiéramos disfrutar de ello. Pero cuando le preguntamos a Dios por qué, nos daremos cuenta que quizá sus planes van más allá de lo que imaginamos. Este hombre, en lugar de hacer graneros más grandes, si le hubiera preguntado a Dios por qué, seguramente hubiera escuchado una respuesta de generosidad que hubiera transformado por completo su vida. Pero no lo hizo. Él decidió creer que lo que Dios le había dado era para beneficio propio. Su corazón estaba lleno de avaricia. Y a menos de que tú y yo desarrollemos una generosidad
que transforme nuestra vida, la avaricia se irá de nuestros corazones. Cuando la generosidad ha transformado nuestra vida, damos en lo cotidiano. No esperamos a que se presente el momento. Una persona verdaderamente generosa no espera un llamado de parte de otros, ¿verdad?, para poner activa su generosidad, sino que ella encuentra un momento donde hacerlo, aun cuando los demás no lo estén haciendo. Cuando la generosidad ha transformado nuestra vida, modificamos nuestras prioridades. Mira, si tú has desarrollado el hábito y la obediencia por diezmar al Señor, sabes que esto es realidad, porque tus prioridades se transforman por completo. Porque sabes que tienes que aprender a vivir con el 90% de lo que recibes y no con el 100% de lo que recibes. Y en base a eso, ¿verdad? Tu cultura financiera va cambiando. Porque entiendes que Dios te ha dado todo lo que tienes y que aunque a Él le pertenece el 100%, decides honrarlo con el 10%, como dicen las Escrituras. Y me ha tocado tanto ver a personas que dicen, bueno, es que se ha transformado por completo porque los planes que yo tenía los tuve que cambiar. Sé que quizá me voy a tardar un poco más en llegar a lo que quiero alcanzar, pero estoy seguro que Dios estará conmigo y Él va a ayudarme a llegar hasta ese lugar. Y entonces modificamos nuestras prioridades. Y por último, cuando la generosidad ha transformado nuestra vida, provoca que demos aun cuando parece ilógico. Hay muchas personas que pueden preguntarte, oye, ¿por qué das si se supone que no tienes? ¿Por qué ayudas al que está en necesidad si tú también tienes necesidad? Y la respuesta que muchas personas han aprendido a dar es, porque mi confianza está en el Señor y no en lo que tengo. Y estoy segura que al dar a Dios, Él se encargará de mis necesidades. Esta es una clase de generosidad que ha transformado por completo la vida de las personas que batallaban con la avaricia. No permitas que la avaricia siga provocando dolor o incluso vergüenza en los tuyos. Es muy complicado vivir con un padre de familia o con una madre de familia que batalla con la avaricia. No permitas que la vergüenza se siga instalando y apoderando del corazón, no solamente tuyo, sino también de los que viven contigo. Tu corazón no fue diseñado para acumular, fue diseñado para confiar, y cuando dejes de aferrarte a lo que tienes, comenzarás a ver el poder de Dios. Y entonces la avaricia perderá su poder sobre ti. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere que comiences a experimentar un corazón libre y sanado totalmente de esta necesidad profunda de retener y atesorar solo para ti. Ponte de pie, por favor. Al igual que cualquier otro enemigo del corazón, la avaricia no nos permitirá ver la plenitud de Dios sobre nuestras vidas. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Y lo primero que hacemos es reconoce la condición de tu corazón. Probablemente hayas escuchado algo que dijiste, ese soy yo. Y de pronto vino una voz de justificación que te dijo, no es cierto. Tú haces esto porque eres cuidadoso. Tú haces esto porque eres buen administrador. Pero si en un primer momento el Espíritu Santo te llevó a identificarte con algo, reconoce tu condición. Señor Jesús, el día de hoy estamos aquí delante de ti, delante de tu palabra, y reconocemos que no te podemos esconder absolutamente nada. Reconocemos que nuestros corazones están más inclinados a la avaricia que hacia la generosidad. Y aquí estamos, delante de ti con nuestro corazón, para que sea sanado, Señor, y para que sea restaurado. Estamos arrepentidos. Te pedimos perdón si a causa de la avaricia hemos dañado y lastimado a otros. Te pedimos perdón si a causa de la avaricia hemos mostrado a un Dios que no es como el que dicen las Escrituras. Te pedimos perdón
si la avaricia nos ha llevado más a un estado de miedo que a un estado de fe. Perdónanos, porque para ti un corazón libre de avaricia es importante. Por eso nos llamas a tener cuidado. Señor, el día de hoy yo oro en el nombre de Jesús, por mi corazón y por el corazón de cada persona que el día de hoy está aquí y que reconoce que hay miedo en su vida por no tener lo suficiente, o que incluso ha sentido que tú le puedes abandonar o le has abandonado. Oro en el nombre de Jesús para que tu presencia nos recuerde que hasta aquí nos has acompañado y que tu presencia no es limitada, sino que tu presencia es constante, y que desde el momento en el cual te cedimos el control de nuestra vida y te entregamos nuestro corazón, tú tuviste un fiel compromiso con nosotros de no abandonarnos. Dios no te va a abandonar. Eres importante para el Señor. Él va a suplir todo lo que necesites. Él es un Padre fiel. Él es un Padre que no abandona. No tengas miedo. Renuncia a toda idea de que serás abandonado, de que no llegarás al final. El Señor te ama y eres importante para Él. Señor, finalmente quiero orar en el nombre de Jesús para que desarrolles una cultura de generosidad en nuestros corazones que transforme nuestras vidas. Llévanos a dar en lo cotidiano. Llévanos a bendecir sin que haya un plan detrás para hacerlo. Haznos dadores alegres. Permítenos ser de bendición para aquellas personas que lo necesitan. Señor, que la generosidad que desarrollas en nosotros sea tan grande que venga y transforme nuestras prioridades. Señor Jesús, que nuestra clase de generosidad sea tan grande que para muchos parezca ilógico. Cuando veamos a alguien en necesidad, podamos extenderle a él ayuda, aun cuando sintamos que no tenemos lo suficiente. Gracias, porque un corazón generoso lo es gracias a que hemos creído, Señor, y hemos vivido la generosidad que has tenido para con nosotros. Tú lo diste todo. Tú lo diste de forma abundante. Perdonaste, Señor. Nos entregaste absolutamente toda la gracia necesaria para poder relacionarnos contigo. Gracias, Dios, porque podemos ser generosos gracias a que vemos generosidad en ti. Llena y sana cada corazón que el día de hoy esté siendo lastimado y herido por la avaricia. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo.